Biblia, por favor, en esta noche. Romanos capítulo 15. Romanos 15, el verso 23 y verso 24. Versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. 23 y 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Repito las últimas expresiones: una vez que haya gozado con vosotros. Tome su asiento si es tan amable, hermano. Para los que no estuvieron el martes anterior, siempre me complace el dar una reseña y no perder la secuencia de los estudios que hemos venido desarrollando. Entonces, usted que no pudo estar personalmente, vaya a ser comprensible este mensaje, ya que con la reseña, entonces usted va a poder enlazar con lo que ahora vamos a desarrollar a través de la temática. La semana pasada estuvimos iniciando el estudio que tiene 6 fases, 6 facetas, y cada una de esas fases no es la misma, sino que cada una de ellas es distinta, tiene una diferencia muy enmarcada. Pero para poder entender esas 6 fases de estudio, decíamos la semana anterior que el mismo apóstol San Pablo, cuando él se ejercía en su ministerio, él mismo en su propia vida personal, Pablo poseía 6 características en su vida de ministerio. Se le llamaban 6 características o 6 elementos que contenía su propio ministerio. No estamos hablando de otros ministerios, sino del propio ministerio de Pablo. Ahora, si este ministerio poseía 6 características o 6 elementos, estos 6 elementos, decíamos, eran muy evidentes en la vida del ministerio propio del apóstol San Pablo. Ahora, si estos 6 elementos eran evidentes, recordemos que expresábamos también algo muy importante, que inclusive Pablo lo había expresado, y él lo decía de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y eso qué me compete a mí? Si Pablo tenía 6 elementos evidentes en su vida ministerial, ¿qué enseñanza o qué yo puedo aplicar de esas características o de esos 6 elementos? Qué bueno. Por eso es que he mencionado el texto de memoria. Si Pablo fue capaz de imitar a Cristo en todo, porque él no dejó ninguna área de por medio o excluida, Pablo supo ser un buen imitador. Tanto el vivir en santidad, acuérdense que la palabra santidad lo que significa es vivir una vida consagrada, diferente al Señor, no para el ojo humano. Pablo la vivió. Su vida de esfuerzo, haciendo la voluntad de Dios, predicando el evangelio. Cristo hizo eso, él también hizo lo posible de predicar las buenas nuevas de salvación en cualquier lugar. No en lugares en donde el evangelio ya hubiese sido predicado, sino en los lugares en donde el evangelio no había llegado. Entonces Pablo se esforzaba. Aparte de eso, Pablo también presentó la otra característica de aprender
a sufrir por la causa de Cristo. Pablo lo hacía. Si Cristo sufrió, Pablo también lo hacía. Ahora, el hecho interesante de recordar esto, en qué fue lo que Pablo imitó a Cristo, de igual manera entonces tiene gran relevancia o grande importancia este estudio para nosotros. Porque si Pablo poseía estas 6 características o 6 elementos enmarcados en su ministerio, también de la misma manera, nosotros que somos discípulos de Cristo, diciéndolo más literalmente, usted y yo, que somos creyentes en Jesucristo, entonces se debe de denotar en usted y en mí el que también usted y yo poseamos estas características. Es decir, características que hacen denotar que usted y yo hacemos la voluntad del Dios vivo, el cual nos sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, no podemos volver un aspecto exclusivo estos 6 elementos, porque alguien puede decir, no, solo Pablo, a Pablo es que se le debe de denotar esos 6 elementos, pero en el caso mío no, porque alguien pudiera como salvaguardarse, esquivarse, excluirse y decir, no, eso es para los pastores, pero para mí no. Ahora, si yo le pregunto acá en lo personal, levanten la mano cuántos son creyentes en Jesucristo. Usted metió el pie, entonces es para usted este mensaje. Y el primer elemento enmarcado que veíamos la semana pasada fue la providencia, porque son 6. Hoy en esta noche vamos a ver el segundo. Si usted entendió la providencia, que significa el cuidado absoluto de Dios hacia el creyente, hacia la persona, ahora el segundo elemento es el siguiente, la planeación, porque son 6. Yo se los puedo decir ahorita, se los voy a mencionar para que usted vaya pendiente. Cada vez que Dios le permita venir el día martes, usted se la está recordando. Vamos a decirlo en voz fuerte: providencia, planeación, prioridad, prosperidad, propósito y oración. Ahora el segundo es, repítalo. ¿Ya ve que se le olvidó? Bueno, el segundo es planeación. Entonces, el tema de esta noche es planeación. Dígalo fuerte, planeación. Veamos entonces en qué consiste esta palabra de planeación. Yo quiero, hermanos, llevarlo primeramente, ya para iniciar el estudio de esta noche, a un contexto adecuado. Porque si usted va a un diccionario de la lengua española, esto mismo, lo cual vamos a leer en uno de los textos o libros de la Biblia, le va a dar una idea correcta acerca de lo que es la expresión planeación. Planeación va vinculada con propósito. No se puede excluir propósito y simplemente basarse en la palabra planeación. No se puede hablar solamente de planeación si se desliga la palabra propósito. Ambas son gemelitas. Veamos entonces la explicación que nos da uno de los evangelios. Yo quiero que usted busque Lucas capítulo 14, el verso 28 y 31. Lucas 14, versículos 28 al 31. Lo vamos a compartir todo junto. Yo lo voy a leer en voz fuerte acá, para que usted vaya teniendo una idea correcta. 14, 28, 31. ¿Ya lo tenemos? Ok, leámoslo entonces. Dice de la manera siguiente el texto 28. Porque ¿quién de vosotros, dígalo fuerte, porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Siga leyendo el verso 30, diciendo:
Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ese es el tipo de burla. El verso número 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora pasemos a Romanos capítulo 15 y comencemos a escudriñar el texto que nos toca desarrollar en esta noche. Ahí me avisa cuando lo tenga. Ok, leámoslo entonces para poder iniciar ya la explicación del primer versículo, que es el verso número 28. ¿Se lo tiene? No, ¿verdad? No es el 28. Es el 23. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. Ahí comienzo a explicarle, porque vamos a ir palabra por palabra. Acuérdese de que Pablo, decíamos hace unos minutos atrás cuando daba la reseña, Pablo no le agradaba poner fundamento donde ya había fundamento. A Pablo le gustaba poner fundamento donde no había fundamento. Es un juego de expresiones. No le agradaba poner fundamento donde ya había fundamento. A él le agradaba poner fundamento donde no lo había. El objetivo de Pablo era dar a conocer un verdadero ministerio. Un ministerio de apóstol es aquel que abre obra donde no la hay. Entonces, la tarea de un verdadero ministro de Dios, tratándose de ese ministerio, apóstolos, alguien que es enviado con un mensaje, no es una persona que se le pueda poner el apelativo de Vivian. Es una expresión que se utiliza en el mundo. Una persona viva que solamente va a un lugar donde hay obra y haya las cosas fácilmente y viene y sale en caballito blanco, se viste de gala y viene y dice a otras personas: vieran cuánto me costó la obra a mí en ese lugar. Cuando él lo que está haciendo es abrir la boca y expresar cosas falsas con sus labios, porque él se está acreditando algo que él no hizo. A quien le costó esa obra fue a la otra persona. Entonces Pablo no era ese tipo de ministros que llegan a agarrar las cosas fáciles y dicen: miren cómo Dios me ha usado, vean cómo Dios ha hecho maravillas convirtiendo las almas a través de mi ministerio. No, a Pablo le complacía, le agradaba la sinceridad. Una de las cosas que Dios más estima del verdadero creyente es la sinceridad. Es una palabra tan pequeña, pero que tiene mucha trascendencia en el reino de los cielos. Cuando hay sinceridad en la vida de una persona, es donde Dios bendice. Entonces Pablo era del tipo de persona, del tipo de ministro, que él iba abriendo brecha y no importando si habían pedradas, no importando si habían amenazas de muerte, no importando si le tocaba que aguantar hambre, desnudez, peligro, espada, pero él iba donde Dios le guiaba, donde Dios le encaminaba para hacer su obra, y lo hacía. ¿Por qué? Porque todo aquel, hermanos, que hace la obra de Dios, la Biblia dice, irán dando y llorando el que siembra la preciosa semilla del evangelio. Cuando alguien abre obra por primera vez, no van a haber sonrisas, no va a haber un pelar de dientes. Al principio no va a haber una satisfacción de gozarse y de compartir, de decir gloria a Dios, aleluya, sino que todo se va a tornar difícil. Van a haber hasta deseos de tirar la toalla
y decir: yo quizás no he sido llamado para esto, mejor otro que continúe lo que yo he iniciado, porque aquí no estoy teniendo resultados. Cuando la obra se hace por primera vez, hay lágrimas. Pero bien dice un escritor que mientras más abundantes sean las lágrimas del que siembra la palabra, del que lleva las buenas nuevas de salvación, más grandes serán los frutos. Porque cada lágrima que derrama una persona que abre una obra por primera vez en cierto sitio geográfico, mientras más abundante sea el llorar, el gemir, muchas más almas van a ser convertidas al evangelio. Bien decía un filósofo, no lo dice la Biblia, a mí me gusta ser muy claro, no lo dice Apocalipsis 24:35, porque algunos que los dichos los aplican a la Biblia. No, dice un escritor, un filósofo: la sangre de los mártires es abono a la tierra. La realidad es que eso se aplica a las personas, ese tipo de filosofía, a personas que tienen un idealismo, es decir, personas que luchan por una causa. Y psicológicamente les aconsejan, cuando tienen un fusil, un arma en sus manos, les dicen: ustedes, la causa por la cual están peleando es beneficiosa, pelean por el pueblo, pelean por los pobres, y no importa si mueren, pelean en gloria y mueren con gloria. Y no se preocupen, porque la sangre de los mártires, si los llegan a matar en enfrentamiento, la sangre de los mártires es abono a la tierra. ¿Será correcta ese tipo de filosofía? Pues en el mundo no es adecuada, porque hay personas que han sido exterminadas por la misma prepotencia de los hombres en todo cuanto ellos hacen. Terminan con los líderes, terminan con los cabecillas, terminan con los seguidores. Ya está demostrado en la historia que así es. ¿Y dónde está la sangre de los mártires, que dicen que es abono a la tierra? Entonces no se puede aplicar ese tipo de filosofía, pero yo la retomo y la aplico al concepto espiritual. Mientras más grande sea el sufrimiento de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, si cae en el campo de batalla, cuando esté sembrando la semilla, entonces sí se cumple: la sangre de los mártires cristianos es abono a la tierra. Y tengo bases. La historia misma lo ha demostrado. Cuando se ha tratado de sembrar la semilla, imagínense en la época de lo que llaman la historia, la Santa Inquisición. Bueno, yo le aconsejo que compre libros. Hay un libro que se llama La Inquisición. Habían personas que eran contratadas, unos cobraban las indulgencias y otros eran los inquisidores. Un inquisidor era el que controlaba a las personas que tenían cierto tipo de creencia. Lo investigaba de tal manera que se introducía en el grupo de los supuestos llamados evangélicos. Y ya cuando estaba dentro, como ya había inquirido, ya había averiguado, ya había investigado, entonces venía el inquisidor, daba el reporte y venían los propios y capturaban. Entonces cuando agarraban a los cristianos, no crea que los felicitaban. En los libros que relata la historia de la Inquisición, hay diferentes tipos de máquinas de tortura. Está, por ejemplo, el ataúd en donde introducían a los cristianos con cierto tipo de materiales punzantes, le llaman el sarcófago de la muerte. Había otro tipo donde también lo incrustaban en una rueda circular. Entonces la persona lo amarraban de sus manos y de los pies y comenzaban a darle vuelta a la rueda, a tal grado de que cuando lo jalaban, las manos eran cortadas, eran desprendidas del cuerpo, los pedazos de dedo y los pies también quedaban a un lado, a tal grado de que el cuerpo quedaba sin manos, sin pies. Otros eran sometidos a la capucha de la muerte, les ponían una capucha de la muerte con un animal adentro, una rata, que le comenzaba a despedazar los ojos. Algo otros no, algo otros eran llevados
a lugares donde habían serpientes venenosas. Ahí los amarraban y morían picados por las serpientes. A otros no, a otros les sacaban los ojos y les cortaban la lengua. A otros no, a otros lo metían a la hoguera y le decían: niega tu fe en Cristo, niégate, retráctate y te perdonaremos. Bueno, de lo que yo he leído, ninguno de los que capturaban rechazaba a Cristo. Morían con gloria. Y esa sangre de los mártires tuvo efecto. Por eso es que está esta iglesia aquí. Y por eso es que el evangelio fue diseminado, porque buena semilla se sembró. Ahora, de todo esto usted mira, ¿qué conclusión sacamos? ¿Qué enseñanza sacamos? Que al principio de abrir una obra se llora, se sufre, se aguanta hambre, pero vale la pena. Entonces Pablo era el tipo de hombres que había pasado por lo que yo le estoy comentando a usted. Pero ahora denote, donde él llegaba, él no perdía el tiempo, llenaba de la palabra. Y eso fue lo que dice acá el comentario del versículo que acabamos de leer. Por eso dice, pero ahora, es decir, que está hablando de su presente. O sea, ahora, dice, no teniendo más campo, es decir, aquí ya llené del evangelio, ya no hay lugar. Porque la palabra es correcta, es literal, dice no teniendo más campo. O sea, no teniendo más lugar, pues, en donde yo pueda sembrar más el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo llenó del evangelio el Medio Oriente. Por eso es que, hermano, a mí me gusta el comentario que sacan en Discovery Channel, que me dejó sorprendido un día de estos. Y comí 2 horas del comentario viéndolo, que me gustó tanto, que dice: un solo hombre movió todo el Medio Oriente. Bueno, yo pensé que era de Jesucristo cuando vi el anuncio, pero fue Pablo. Un hombre que hizo pedazos al diablo sembrando el evangelio. Y en Europa también, porque Pablo no solamente en el Medio Oriente predicó, en Asia Menor, sino que predicó en Europa. Lugares donde hoy el evangelio lo toman como una basura. Porque hay lugares de Europa, si usted revisa datos que se presentan biográficamente, o ya sea geográficamente en la televisión, va a ver, por ejemplo, Pablo predicó en España. Ya vamos a hablar de eso. Es España, sí, Pablo fue a España. Y hay un lugar en España llamado Roma. Entonces Pablo llevó el evangelio a ese lugar. ¿Y qué es lo que sucede en España y cerca de España, en Europa? Hay lugares de España, bueno, el país entero ya estableció la ley que los hombres pueden casarse con otro hombre y las mujeres pueden casarse con otra mujer. Cuenta una persona que vino de España hace poquito, admirable lo que estaba contando, pero no tan admirable porque uno ya se da cuenta a través de la noticia. Dice que allá las personas, los hombres andan en smoking, ostentan sus carreras universitarias, son profesionales. Y no es extraño, dice este hermano, que los profesionales anden de la mano, 2 hombres. Y cuando van a agarrar el metro o andan en la calle libremente en las plazas se están besando, hombre con hombre. Y es un lugar donde Pablo llevó el evangelio, hermano. Pero por haber pisoteado, haber rechazado el evangelio, el pecado se ha impregnado más. Porque ellos se han vuelto idólatras de sus mismos cuerpos. Ellos se han vuelto al pecado y han rechazado a Dios. Pues Pablo llenó los diferentes sitios del evangelio en cualquier lugar, conmovió los mismos cimientos del infierno, hermano, por llevar la palabra. Si Pablo hizo esto, entonces, aquí clarifica eso. No teniendo más campo en estas regiones, es decir, donde él está, ya no hay más campo. Es decir, donde había estado ministrando, donde había estado predicando. Allí a Pablo le fue posible llenar del evangelio. Pero ¿qué con esto? Ahora que ha llenado del evangelio este lugar geográfico. Bueno, la idea es esta. Si aquí ya llené del evangelio, ¿a dónde tengo que irme? Fíjese que esto me pone que pensar a mí, porque nosotros estamos rodeados de iglesias aquí, hermano. Y va a haber un momento en que vamos a llenar de reuniones celulares que nos va a tocar que irnos a otro lado. Uno de los pastores de nuestra misión me decía hace poquito, pastor, me dice, como él lleva gente de aquí, Chalchuapa, ha comprado su camión.
O sea que de aquí iba gente. Si esa gente viniera aquí, tuviéramos topado este lugar. Pero como él lleva familiares, lleva gente y va recogiendo gente en el camino, en la iglesia del Coco. Entonces él va recogiendo gente por la Magdalena. En la Magdalena hay como 15 hermanos. Y un día de estos me dice: hermano, yo estoy deseando abrir otra, que diría la expresión correcta, otra denominación que pertenezca a Misión Cristiana, la palabra que cambia. Son 15 hermanos. Me dice: en lugar de que ellos vayan allá, ¿por qué no me envía usted un pastor? Vengo yo y le digo: hermano, es que tendría que ver a quién mandamos para ahí. Pues dice: ¿por qué no tengo pastor? Entonces usted mándeme a alguien. Pero vengo yo y le digo: hermano, hasta que los hermanos se estabilicen, porque ahorita están tiernos. Pero lo que está sucediendo ahí es que el hermano está llenando del evangelio todos los cantones y los está llevando a la iglesia. Ahora él desprendidamente dice, sin egoísmo: 15 hermanos, mande pastor. Y de igual manera a nosotros nos está sucediendo eso. Está la iglesia del Coco, está la iglesia del Porvenir, está el grupo de hermanos que están viniendo acá de San Sebastián Salitrío, está la iglesia de Huachapán, allá en Santa Ana hay 4 filiales, está la iglesia de Candelaria La Frontera que va iniciando, que les está costando a los hermanos. Y hay otras obras más como la de Ciudad Arce. Entonces, si en algún momento nosotros llegásemos a topar aquí, ¿ustedes qué harían? No me contestan, entonces yo les voy a responder: irnos para otro lugar. O sea, el día en que aquí topemos, nos vamos a conquistar Santa Ana. ¿Por qué? Porque hay iglesias que allá están trabajando de las denominaciones que tenemos, pertenecientes a nuestra misión. Unos tienen 150, otro tiene 50, otro tiene otros 50, otro tiene 70. Así están. Pero ¿qué tal si llenamos aquí y le echamos una manita? Bueno, ya le estamos echando una manita. Levanten la mano los hermanos que vienen desde Santa Ana. Ahí está la manita que le estamos echando. Solo unos 4. Levanten la mano los que vienen de Chalchuapa. Entonces le vamos a echar una manota mejor, porque poquitos vienen. El día en que llenemos aquí, la idea es irnos para Santa Ana. No es a poner contentos los hermanos, ¿verdad? Irnos a abrir más células para traer a esa gente para acá. Y los hermanos de allá, si quieren venirse, que se vengan, hermano. Pero esa es la idea. Es como el caso suyo, que hay quien no entiende el método de los grupos celulares. Hay quien cree que el método de las células es estar apacentando gente. Hay 4, hay 5, hay 7, 8 hermanos en las células. Y viene el hermano y dice: qué bonito el grupo que tengo. Pero la idea no es llegar a tener 20 hermanos ni 40 personas en la célula. Cuando una célula llega a 20, esa célula tiene que partirse. La meta es 15, pero si llega a 20 y ya hay 6 hermanos en esa célula estables, si ya llenaron el lugarcito y la célula, el grupito ya no caben en esa casita chiquita o grande, entonces la idea es: el supervisor tiene que tener iniciativa, el supervisor tiene que tener visión. Viene y dice: hermanos, ya tenemos 40, ya tenemos 30, ya tenemos 10 hermanos, 5 se quedan y 5 se van. Pero ahí viene el melancolismo, ahí viene, como lo diría alguien, el sentimentalismo, la expresión correcta. Y vienen algunos hermanos y dicen: pero hermano, pero viera qué lindo se siente cuando cantamos los 10. Si se nos van 5, el fuego se apaga. ¿Cómo está eso? Si yo no les explico esto, no entienden esto. La idea es que si hay 15 células en una zona y ya no caben, porque algunos que hasta peleándose los amigos andan, hermano. Este es mío, este es mío. No, hermana loca, este es mío. Siendo de la misma iglesia y somos pleitistas, hermano. Qué bárbaro usted, hombre. Si somos lavados con la misma sangre. Y viene el hermano peleándose. Mire, hermano, si me quita ese amigo, usted sabe quién fui yo antes, ¿verdad? El hermano por miedo le deja el otro amigo al hermano. Si un lugar se llena, tenemos que poblar otro. Si a usted no le resulta el lugar donde tiene célula, mejor véngase para Chalchuapa.
Aquí le vamos a dar células si a usted no le está funcionando. Pero viene usted y me dice, hermano, me voy a ir. Pero si no ha llenado ahí, mejor no se vaya, quédese allí. El objetivo es llenar, por ejemplo, Ciudad Real, hay más de 16,000 casas. ¿Cuántas células tenemos en Ciudad Real? Haciendo la cuenta así rápidamente, 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20 células. Yo sé que se van a enojar conmigo los supervisores, pero no me interesa. Ustedes son ingratos. 20 células para 16,000 casas no están haciendo nada. Por lo menos, bueno, se me pasaba otro dato ahí, son 23 células. 23 células para 16,000 casas, ustedes no han hecho pero una mínima parte. Lo que yo haría es abrir una célula por cada polígono. Por lo menos tendrían que haber una cantidad de 180 células solo en Ciudad Real. Pero venimos y decimos, es que hermano, enfrente de mi casa hay otra célula. Es que ustedes no van a competir con nadie, ustedes van a hacer la obra de Dios. Ustedes no van a ganar hermanos, ustedes van a ganar amigos para Cristo. Gánense al vecino que es borracho, gánense a la prostituta, gánense a la persona que es religiosa. Ustedes no tienen que ir a ganarse gente, a robarse gente de otra iglesia. Ustedes van a ganar amigos. Otro ejemplo, aquí en Las Margaritas hay de 5 a 6 células. ¿Cuántos habitantes hay en Las Margaritas? No, hombre, aquí, por lo menos aquí entre Las Margaritas, todo esto es extenso, hay unas 10,000 personas. De 6 células, pero ni se han ganado, pero ni la mínima parte de los habitantes de Las Margaritas. Entonces, todo esto nos lleva a la conclusión que no hemos llenado de Cristo Chalchuapa. ¿Para qué irnos entonces? Pero si alguien dice atrevidamente, ya me gané Chalchuapa para Cristo, no creo. Porque acá ni el 10% son cristianos, hermano. Si no, véalo usted en Semana Santa. Vaya a darse una cruzadita cuando vayan jalando el muñeco. Va a haber una cantidad de gente impresionante que va cargando ese muñeco. Y vestido de morado. Gente que aquí ha estado, pero no convertida, sino convencida. Vistiéndose de morado. Oyeron la palabra, pero les entró por aquí y les salió por acá. En el caso de Pablo no era así. Ya lo había llenado todo del evangelio, mas ahora dice, no teniendo más campo en estas regiones, ahora lo que voy a hacer es esto. Vea lo que es la palabra planeación. Dice, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. O sea que Pablo, en su corazón, había estado teniendo la idea de que el evangelio fuese predicado donde él estaba, para luego irse en su persona a otros lugares. Diciéndolo de esta manera, oraba al Señor, Señor, úsame como un instrumento en tus manos, hazme tener siempre en mi corazón el deseo de hablar tu palabra a quien sea, y cuando llenes este lugar, úsame también en otro lugar. Pero en esas oraciones, Pablo había pedido específicamente a Dios a dónde él quería ir. Y en ese hacer la obra de Dios, él había estado planeando en su corazón y en su mente el por qué ir a ese lugar y qué habría de ser en ese lugar. Ahora, la planeación que Pablo hacía entonces no era en base a su propio emocionalismo, sino que era en base a la misma providencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se habla de planeación, escúcheme, que va ligada a propósito y planeación se pone en las manos de la providencia. ¿Por qué? Porque si yo determino cumplir el propósito planeando algo y no lo coloco en las manos de Dios, entonces todo me va a salir al revés. Si usted lee la epístola de Santiago, encontrará en esa epístola que el mismo Santiago habla de unos mercaderes. Estos mercaderes habían planeado
habían planeado, porque eran comerciantes. Ese era un mercader. No crea que era un mercader de drogas, sino que un mercader es alguien que lleva mercancías para poder venderlas en otro país. Entonces estos mercaderes habían dicho: tal día iremos a tal lugar y haremos esto. Eso es planear, y lo haremos. Pero el problema de estos mercaderes era que no habían tomado en cuenta, dígalo fuerte, a Dios, sino que lo habían hecho en base a sus propios cálculos, en base a su propio emocionalismo. Lo haremos, venderemos tanto. Cuando dice Santiago: no sabéis, insensatos, que el día de mañana no es nuestro. Cada día tiene su propio afán. Pero hay hombres que planean y dicen: el domingo, por ejemplo, hoy ¿qué día es? 2, ¿verdad? De noviembre, martes. Algunos ya están planeando el viernes nos vamos a ir a dar una buena. El domingo, sabadito alegre, vamos a ir a tal lugar, cuando no sabemos. Présteme mucha atención, que lo que estamos planeando se nos va a truncar. El cristiano es inteligente. Pablo nos muestra eso en su iniciativa de planear. Ya llené aquí del evangelio, pero ahora que llené del evangelio, mi deseo y mi corazón siempre ha estado, desde hace muchos años, ir a donde ustedes están. Bueno, la expresión aquí, en la versión de 1960, dice: ir a vosotros. Pero viene Pablo orando, coloca las cosas donde tienen que estar. El rompecabezas, propósito, planeación en las manos de la providencia. ¿Por qué? Porque la palabra providencia, que fue la temática pasada, es el cuidado absoluto de Dios. No se puede desligar planeación con propósito. Si uno tiene un propósito, planea algo, no, hombre, yo tengo que incluir a Dios de por medio. Que no le pase a usted eso, hermano. Mañana me esperas vos. ¿A qué horas te espero? Y uno dice: a las 10 de la mañana. Y usted puede ir caminando, hermano. Ya voy, ¿verdad? Porque hay un hermano que me va a dar una bendición. Hay un hermano que me ha quedado de platicar conmigo. Me ha invitado a un sorbete. Entonces usted va, cuando de repente encuentra a alguien que lo quiere matar, lo acuchilla. ¿Dónde está lo que usted planeó? ¿A dónde quedó lo que usted planificó? Fue truncado. Pero cuando todo se hace con el conocimiento de la palabra y uno dice: voy a hacer esto, pero primero Dios. Voy a planear esto y espero que tú me ayudes, Señor, porque yo no lo puedo hacer. Con tu ayuda sí puedo hacerlo. Por eso es que leíamos la palabra de Dios en Lucas 14, 28, 31. O sea, todo lo que ahí hemos leído del 28 al 31, Jesús estaba hablando desde esos textos que leíamos del costo del discipulado. Porque todo aquel que es discípulo de Cristo tiene que pagar un precio. Habla de la torre, increíble. Habla del que va a la guerra, del rey. Imagínese a alguien que comienza a llevársela de vivo. Bueno, a mí me pasó esa, hermano. Que de repente el Señor me habla y me dice: óyeme, yo quiero que, bueno, te voy a regalar algo. Y de repente el vecino llega y me dice: mire, me dice: Señor, le vendo el derecho de la casa que está a la par, como donde vivimos era chiquito. 2 cuartos y nosotros dormíamos en la sala. Y yo le había puesto un día las manos a la casa de la par y dije: Señor, esta casa quiero que me la regales. Y el Señor me oyó. Y a las 2 semanas llega la vecina: le vendo el derecho, me dice, con el fondo social. Yo le dije: no tengo dinero porque acabo de ampliar un poquito la casa. Acabo de hacer la cocina a un lado, acabo de sacar el metro que hay en esa casita. No, me dice, me lo va pagando como usted pueda, $15 al mes. Solamente sáqueme del hillo del fondo, me dice, pague los recibos de energía eléctrica y los de agua. Yo dije: aquí está la respuesta de Dios. Y cuando le puse mano y ya estaba la casa, el Señor me habla y me dice: vas a construir varias columnas. Y cuando el hermano llegó a botar la pila del patio, aquí está el hermano. Entonces le recuerdo yo que Dios me había hablado y yo le había hablado a mi esposa y le digo: hija, yo creo que vamos a unir las 2 casas, vamos a botar las paredes. Y cuando el hermano estaba haciendo eso, botando la pila, Dios me vuelve a hablar y me dice: pregúntale en cuánto te construye la base. Yo sin 5.
Y yo le digo al hermano, ¿cuánto me construye las bases? Las primeras las vamos a hacer así. Entonces, conforme lo poco que Dios me iba bendiciendo, fuimos creando las bases. Y cuando estaba creando las bases, llega un hermano y me dice, hermano, dicen que usted está construyendo. Me dice el hermano, sí, le digo yo, estoy construyendo. Le doy todo el material, me dijo, para que me lo pague poco a poco, me dijo. Y me lleva las camionadas de arena, de cemento, de todo lo que se necesita para poder construir. La cuestión fue de que yo había actuado en base a lo que Dios me había dicho. Es decir, propósito con planeación. Lo que yo deseaba hacer después de comprar el derecho de la casa, Dios me da la idea, levantar una segunda planta. Entonces Dios se lo puso en las manos de Dios. Y dije, qué fácil me ha salido, porque ponerle todo en las manos de Dios resulta fácil. Pero ya va a ver usted, cuando me llevan todo el material y la casa está construida, el hermano que me dijo, me lo va pagando poco a poco, me dice, págueme todo el pisto de un solo, me dijo. ¿Dónde está el propósito y la planeación? Hombre, créanmelo, hermano, que ese día me puse pálido. Entonces vengo yo, lo que dije, lo que hice fue doblar rodillas. Y usted sabe que como uno no cuenta con recursos, en el caso mío, donde yo echar mano, sino que vivo por la fe. Entonces vengo y le digo a mi esposa, me han pedido el dinero de un solo, hija, le digo. Y me dice mi esposa, ya viste, yo te lo dije, me dijo. O sea, solo pues. Pero no solo, sino que lo que hice fue doblar rodillas y comencé a entender lo que Pablo hizo. Dije, Señor, si tú me hablaste, papá, me hablaste, porque yo oí claramente tu voz. Esto no es cuestión mía, Señor. Tú me has dado lo que yo te he pedido y tú nunca me has fallado. Vengo entonces, planeo y le digo, Señor, entrego los planes de todo este dinero en tus manos. El propósito es tuyo. Te lo entrego en tu providencia. Tocaba una puerta, se me cerraba, tocaba otra, se me cerraba otra. Un hermano me dice, hermano, yo le voy a ayudar. Y a la hora de las horas me dice, fíjese que me robaron el pisto. Y ese es duro, hermano, porque la casa terminada y la gente decía, terminó la casa, pero me debe. Esa es una vergüenza tremenda. Pero como le entregué en las manos de Dios propósito y planeación, en 2 semanas el Señor me respondió. Me abrió las puertas en un banco. En los bancos no prestan a los pastores porque dicen que los pastores no pagan. Pero a mí sí me abrieron las puertas. Entonces cuando me las abren, el Señor me dijo, en las 24 horas le sale todo el dinero que usted debe, me dijo. Y me lo salió, hermano. Yo le dije, ¿cuánto tengo que pagar? Usted va a pagar por la cantidad. No le voy a decir una cantidad chiquitita, porque para construir una casa grande se necesita plata. Entonces me dice el gerente, todo el dinero que usted va a pagar le va a salir. ¿Cuánto tengo que pagar mensualmente? Va a pagar $72.50 mensual. No, hombre, cuando yo le dije al gerente, de verdad, no estoy soñando. No, me dijo, se la pongo fácil. ¿O quiere pagar más? Me dijo. No, le dije yo. Yo creo que está entendiendo. Muchos de nosotros planeamos. Y lo planeamos con propósito. Y decimos, si es la voluntad de Dios. Y estamos tan enfrascados emocionalmente, porque la emoción nos engaña, hermano. Es que es la voluntad de Dios, hermano. Y ya planeé, lo hice con 5 semanas anticipadas. Pero mi pregunta sería, ¿lo has dejado en las manos de la providencia de Dios? ¿O todo va regido en base a tu emocionalismo? Y como va regido bajo nuestro emocionalismo, entonces emprendemos las cosas. Es que Dios me dijo que hiciera. Y comenzamos a crear el castillo, la casa. Y de repente únicamente nos quedamos con el plafón. Y con la ventana le metemos plástico porque no hay para ventana. Entonces la gente cuando pasa y dice, ¿y qué pasó, hermano? ¿No terminó la casa? No, hermano, me quedé. Entonces no planeamos bien. Todo hombre que trabaja en una empresa o va a construir una casa, primero planifica con cuánto cuenta. Yo planifiqué en base a la promesa del hermano y me dejó solo y me pidió el dinero después. Pero Dios me sacó adelante. ¿Me está escuchando? Entonces entienda lo que le estoy diciendo ahorita. Otros no. Un rey va a la guerra, dice la Biblia.
Y que dicen, ¿qué? Vamos a vencer y vamos a vencer. Y eso es lo terrible. Como dice, a mí me gusta leer de todo, las diferentes estrategias para la guerra. Hay un libro que así se llama, escrito por un coreano. Lo leí cuando tenía 16 años. Ahí salen las diferentes estrategias. Y muchos no entienden y esas estrategias se pegan a la Biblia. No es que yo cuento con 10,000 hombres y ellos con 5,000. Vamos seguros a la batalla y los vamos a derrotar. Primero dice el libro, para ir a la guerra tienes que conocer a tu enemigo, ¿quién es? ¿Saben ustedes contra quién estamos peleando nosotros? ¿Usted conoce al diablo? Ya lo puse que pensar. ¿Cuántos saben que estamos peleando contra Satanás? Este no es un juego, estamos probando a ser cristianos. Desde que usted se convirtió a Cristo, usted va a librar una lucha contra el mismo diablo y sus demonios. Decir diablo no es decir alguien con una cola roja, un vestuario rojo, un tridente y cachos. La mitología griega así dibuja a Satanás. El verdadero Satanás del cual yo le estoy hablando es el usurpador y el engañador. Este tipo tiene poder. Satanás tiene poder. Satanás en segundos le puede quitar todo lo que usted tiene, su salud física, su dinero, pero si Dios se lo permite. Hoy sí se alegró, ¿verdad? Entonces, imagínense, vamos a la guerra, 5,000 aquí y yo tengo 10,000. Primero, tengo que conocer contra quién voy a pelear. Tengo que conocerlo. Segundo, el tipo de armas que el enemigo va a utilizar. Tercero, tengo que conocerlos, el tipo de personas que van a usar esas armas. Porque si son especiales o especialistas en tomar un arma, entonces mejor me quedo sosegado y como dice aquel dicho, machete, métete a la vaina. Amén. Sí, porque muchos nos llevamos de estratega. No, que yo puedo karate. Ahorita mismo, aquí va el diablo. ¿Quién quiere pelear con el diablo? Y salió un hombre con una pistola y dice, ¿tú eres el diablo? Sí. Pues yo voy a pelear como no, si yo bromeando estaba. En la guerra sí es, hermano. Por eso es que este libro habla de la guerra de Vietnam. Por ejemplo, los gringos, Estados Unidos, fue a Vietnam. Ellos dijeron, pan comido. Y cuando van a Vietnam, resulta de que no esperaba que los chinitos de Vietnam, hermanos, les hicieran pasar momentos desagradables a los gringos. Porque todos los soldados vietnamitas vivían como ratas debajo de la tierra. Mientras los gringos andaban ahí controlando las selvas de Vietnam, abajo estaban los chinitos. Ratas. Pérdida. Alguien diría, ¿ganó Estados Unidos la guerra? No, hermano. ¿Por qué? Pero eran unos poquitos chinitos, sí, comparado a los ejércitos y las armas sofisticadas que poseía Estados Unidos. Es porque ellos leyeron este libro, porque es viejísimo. Alguien puede tener 10,000 hombres y los otros 30,000, pero la estrategia más grande no es el arma, no es la destreza de la persona, sino que es esto. Porque alguien puede tener buenas armas y tirar por ráfagas, pero si tiene cabeza para usar esa arma, un tiro donde pone el ojo, pone la bala ¡pah! Y se mete en la tierra. Entonces cuando tira la bala vienen los otros. En la oscuridad, las mismas luces de las mismas municiones delatan a dónde está el enemigo en su posición. Y viene la persona, dice, vamos a utilizar la cabeza. Eso es lo que hacen los estrategas militares, utilizar esto. ¿Para qué tantas armas si no tiene cabeza? ¿Para qué tantos hombres si no tiene cabeza? Entonces lo que yo me debo de cuidar al conocer mi enemigo es el tipo de estratega con el cual yo voy a pelear. Si sé que es un tipo excelente, entonces mejor me quedo sosegado, machete, métete en la vaina. A eso se está refiriendo aquí. El texto que habla, repito, del costo del discipulado. El precio que se tiene que pagar. Porque algunos dirían, yo sigo a Cristo. Primero, antes de seguirle, piense qué es lo que usted va a hacer.
planee que estar dentro del Evangelio no es fácil. Si usted está aquí, es porque Dios lo tiene acá. Y Dios le va a dar la valentía para que usted persevere. Pero hay personas que muy emocionalmente dicen: ¿qué es? Si yo voy a aceptar, ¿y qué? Pues ahorita me arrodillo, el Señor, tú, ahora te recibo como el Señor de mi vida, como mi Salvador. No, el costo del discipulado es grande, hermano. Si usted no sabía que aquí le iban a llover piedras, aquí le van a llover piedras. Si cree que todo en el Evangelio es besito, dame la mano y mi hermano serás, te amo, el abrazo, qué chulo, todo se ve bien bonito. Ese mismo que le da el abrazo le puede incrustar el puñal. Mírelo, por favor. No lo mire, hermano, porque es su hermano, ¿eh? Pero eso es el costo. Van a hablar en mal de usted, muchos lo van a irrespetar, ya no va a ser lo mismo. Usted calibre, planee. ¿Voy a poder permanecer en el Evangelio? Porque algunos dicen: Señor, te seguiré. Y viene el Señor, dice: calcula los costos, hijo. Planea bien. Y viene el Señor, dice: no me sigas, porque las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quieres planear bien? Hazlo como el apóstol San Pablo. Él dijo: voy a ir, pero todo lo había encomendado en las manos del Señor. Por favor, sigamos leyendo, hermano. Lo había planificado desde hace muchos años. Verso 24: cuando vaya a España. ¿A dónde quería ir? Dígalo fuerte: a España. O sea que en este lugar de España, si usted busca un mapa geográfico, es lindo leer historia de la Biblia, porque fíjese que, ¿se recuerdan ustedes del profeta Jonás? ¿A dónde huyó cuando Dios le hace el llamado de ir a predicar a Nínive? Agarró un barco para Tarsis. Entonces, geográficamente, si usted me pregunta: pastor, ¿dónde está la ciudad de Tarsis? Tarsis es España, donde el profeta huyó al llamado de Dios. Entonces Pablo quería ir a este sitio, que se llama en la actualidad, en la actualidad de Pablo, claro, cuando él estaba vivo, España. ¿Qué tiene que ver España?, pregunta alguien. Bueno, es muy interesante. Le voy a dar un dato histórico. España geográficamente se encontraba en el extremo occidental del continente. Se había convertido en un gran epicentro. España, epicentro de comercio. Su cultura era, hermano, de las más grandes en su época. Su cultura de oro. Entonces se tenía mucho acceso para entrar a España. Es decir, que habían las famosas calles o caminos, así como se decía. Todas las calles llevan a Roma. Así en España había muchas calles que llevaban a España. Pero hablando más de España, esta provincia había producido hombres ilustres en su época. Los que les gusta leer filosofía me van a entender. Por ejemplo, este país o provincia había producido hombres, hermanos, de gran renombre, como por ejemplo el epigramista, así se le llamaba en su época, el epigramista, que su nombre ha quedado plasmado en el libro, se llamaba Marcial. Otro hombre que produjo España fue el poeta Lucano. Es un poeta muy reconocido mundialmente, Lucano. Otro de gran renombre o eminente era el orador Quintiliano, o sea, que se llamaba Quintiliano. Era que le pusieran a su hijo Quintiliano. Vení, Quintín. Entonces, Quintiliano prácticamente era un orador, era un hombre que tenía mucho, labia, atraía con su forma de expresarse. Pero el más reconocido, el que todavía predomina en sus libros, es Séneca. O sea, Séneca era un filósofo. Séneca, en la historia misma, recalca que fue el tutor del mismo Nerón. Estoy hablando del propio emperador de Roma, Nerón, el que quemó Roma, fue el tutor. Pero aparte de haber sido tutor de Nerón, este mismo Séneca llegó a ser el primer ministro de ese imperio. Entonces, cuando se hablan libros de Séneca, de este filósofo renombrado, entonces quien produjo estos hombres ilustres fue España. Pero ¿qué tiene que ver con esa cantidad de hombres ilustres? Bueno, el dato histórico comenta
que España no fue evangelizada hasta mediados del tercer siglo. Imagínense qué tremendo. Por lo tanto, es comprensible de que Pablo sintiera el deseo de estarle pidiendo a Dios de rodillas: Señor, ayúdame a llenar del evangelio aquí todo este lugar de Chalchuapa, porque allá en Santa Ana, en Camones, en los cantones no hay nada. Allá la gente se está muriendo, se está yendo al infierno. Entonces Pablo sentía el deseo, pero ese deseo lo colocó en las manos del Señor. Y cuando todo se coloca en las manos de Dios, lo que se planea, siendo la voluntad de Dios, Dios lo respalda. Dios no se equivoca, hermano. Y si Pablo sentía ese deseo, era porque España estaba en un caos espiritual. Pablo no estaba siendo guiado por su emocionalismo, sino por el Señor mismo, porque quería llegar a este sitio, a hablar del evangelio, para que esas personas se convirtieran al evangelio. Ese era todo el objetivo. Fíjese que esto, hermano, es un dato de los más agradables cuando uno lee el propósito de Pablo. Y hay ministros que dicen: yo a donde me quisiera ir a predicar es a los United States. ¿Saben por qué muchos se quieren ir para los Estados Unidos? ¿Por qué no piensan ir a Haití? ¿Por qué no piensan ir a Ruanda? ¿Por qué no piensan ir a Jamaica? Bueno, en Jamaica están quemando a los misioneros ahorita. Familias enteras rocían la gasolina en los vehículos y los queman vivos, hermano. ¿Por qué no ir a Afganistán? ¿Por qué no ir a Irán? Que allá los meten presos, los torturan y luego los fusilan o los ahorcan. ¿Por qué no ir a países en donde hay antagonismo en contra del evangelio? Porque no hay propósito, no hay planeación, no hay amor y no hay nada. Al hombre lo que le importa hoy en día es esto. Mira. Pablo no quería ir a España. No iba por el dinero, ni por el reconocimiento, ni por la popularidad. Iba porque amaba las almas. ¿Cuántos aman a los perdidos, hermano? No, le vuelvo a preguntar: ¿cuántos aman las almas perdidas? Entonces tenga propósito y planee para dónde se va a ir. Porque algunos ni tienen amor, algunos ni quieren dar la casa para célula, algunos ni quieren ser líderes. Bueno, hay líderes viejos, pero con el corazón cauterizado. Ya no les entra para nada el mensaje. Simplemente la van pasando, la van pasando. Ya viene el rapto de la iglesia. No, hombre, planifique. Haga una planeación con propósito. Diga: Señor, el otro año, en el 2011, en enero, no me quedo si no predico tu palabra. Pero algunos están pensando: Señor, el otro año quiero ser más Aragán. No hay propósito. Terminamos el verso número 24. Cuando vaya a España, aquí Pablo expresa su deseo: iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Es decir, Pablo no iba a España a quedarse, sino que iba de pasada. ¿Por qué? Porque su cometido era llegar a Roma. O sea, cuando llegue donde ustedes, voy a pasar por ahí, los voy a saludar. Y dice: y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Preciosa la expresión, ser encaminado. Entonces, Pablo mismo, hermano, al colocar todo en las manos del Señor, la planeación de él es una de las más correctas. No se puede hacer algo si Dios no es el que lo determina. Primero Dios, el otro año voy a ir a Estados Unidos, si el Señor lo permite. Y uno está seguro, hermano. Voy a estar seguro y estoy seguro. Y los que están en la embajada me tienen que dar la visa a la fuerza. Y al nomás llegar, lo primero que le piden es la tarjeta bancaria. Y viene usted, enseña otra cosa que la tarjeta bancaria. Y viene el gringo, revisa, porque hay gente que es viva. Un familiar de Estados Unidos le mete tanto de dinero para que digan que tiene dinero. Ellos revisan desde el principio, desde cuándo usted tiene esa cuenta. Y la revisan y ven que usted solo $2 va metiendo mensualmente. Y de repente en un mes le meten como $5,000. Ellos se ponen a reír y dicen: usted únicamente, dice, usted es ir a quedarse a Estados Unidos. No, señor, pero que no está viendo ahí que tengo la capacidad de pagar mi boleto. No, usted es ser loco, tome. No planeó bien. Ayune, ore,
Pídale a Dios su voluntad. No es que ya me voy a ir, si no me dan la visa me voy de mojado. Allá en México va a quedar y solo la cabeza van a traer en el ataúd, porque no planeó bien. Yo creo que me está entendiendo. Entonces, todo lo que usted piense hacer en este planeta, si es cristiano, siempre planifíquelo bien, bajo la voluntad de Dios, unido con el propósito. Si Dios quiere, lo haré. Hoy muchos en esta época, en noviembre, ponen muchos negocios. Y qué bueno, hermano, porque usted se está ganando el pan de cada día. Y comienzan a comprar zapatos, que comienzan a comprar, que ya se van a comprar faldas de blue jean a la frontera, otros calzoncillos por allá. Primero mire esos calzoncillos a quién se los va a vender. Y esos pantalones. Y colóquelos en las manos de Dios. Yo tenía un amigo mío que cuando él compraba toda la ropa, se lo llevaba al cura de la iglesia católica y venía el viejito, tanto y tanto, porque ahí no es choto. Y agarraba, no me recuerdo cómo se llama, pero conozco su nombre. Agarraba una cuestioncita y la metía como tipo hisopo a lo que llaman una pileta, que le llaman el agua bendita, que es la misma agua de chorro, hermano, con un poquito de guaro para emborracharse. Entonces la revolvía y echaba el hisopo y venía el montón de faldas, de pantalones blue jeans y ropa interior. Y una vez me llamó por teléfono porque él creció económicamente. Yo le ayudaba a vender en San Salvador. Y los primeros días este amigo me dice: vas a creer, me dijo, que le llevé todos los fardos de ropa, de faldas de blue jean y pantalones. Me le echó agua, me dice, a toda la ropa. Han pasado 2 semanas y ni un pantalón he vendido, me dijo. Y como yo ya era cristiano, me dejé ir. Y yo pues únicamente mantenía el negocio que tenía antiguamente. Ya había renunciado a la empresa y ya estaba por entrar al ministerio, que Dios me llamara. Cuando fui a San Salvador, allá por el mercado Sagrado Corazón, donde él tenía su venta de ropa, de fardos, entonces lo primero que hice es, en el bus, cuando iban a 201, Señor, permíteme ir a bendecir para que Él me bendiga a mí. Al nomás llegar, le puse manos a las paredes del local, le puse manos a la ropa. No cree que le eché agua bendita también, hermano, el botecito que llevaba. Entonces dije: Señor, si tú le has permitido a mi amigo Carlos, porque así se llamaba, él ya murió, a mi amigo Carlos, abrir esta venta de ropa aquí en el centro del Sagrado Corazón en San Salvador, Padre, bendícelo, porque él se ha quedado sin plata y no tiene cómo sacar a su familia adelante. Cuando yo estaba orando, de repente entran como 15 jóvenes adentro y dicen: ¿es cierto que aquí venden fardos? Sí, le dije. ¿A cómo los da? Me dice. No le dije yo, ahorita el dueño está allá adentro. Entonces lo llamé, le dije: venga, ahorita buscan. 15 fardos le llevaron ese día, hermano. ¿Me está escuchando? Cuando todo se hace bajo la voluntad de Dios, lo que usted planifica con propósito, Dios lo bendice. Si piensa ir a vender botellas al mercado, póngale manos a esa botella. Dígale: Padre, bendice estas botellas vacías. Bendícelas. Y cuando grite: botellas, botellas, para que eche agua, para que eche agua, para que le ponga cohetes adentro. Yo le digo, cuando algo se hace con propósito y se planifica bien, no le queda ninguna botella. Una hermana andaba vendiendo biberones en el mercado. Los biberones, biberones. Y lo tremendo es que ese día nacieron 25 cipotes que necesitaban biberones. Y todos los vendió, hermano. Vendí los biberones. Los delantales. Se ha puesto con propósito y planificación esa creación de los delantales con su maquinita Coyo. Así se llama la máquina, Coyo. La Coyo. Entonces, y comienza a coser los delantales en la Coyo. Y va y dice: Señor, es tu propósito porque tú me quieres bendecir, pero todo lo pongo bajo tu voluntad, bajo tu soberanía, bajo tu providencia. Ningún delantal le va a quedar. Yo creo que me está entendiendo. Porque algunos quieren competir con otros. Si a la doña le funcionó, a mí me funciona. A mí me gusta comprar lechita con horchata en el mercado adentro del mercado de Santa Ana. Hay una señora que vende leche con hielo. Y cuando entro, otra le puso otra venta de un chalecito ahí de venta de leche.
Y me dice la señora, véngase, 5 centavos menos. Y yo probé la otra leche, no era buena usted, pero esa leche sí. Y otros que se disgustan cuando se ha planeado con propósito y se coloca en las manos de Dios. Hay señoras que mañanean a las 4 a echarle agua con sal, agua con no sé qué, con giote, con telepate, no sé qué. Entonces comienzan a echarle para darle mala suerte. Ahorita mismo no va a vender esa julana, no va a vender jocotes de corona, no va a vender la jícama, no va a vender la fruta. Cuando todo se planifica, hermano, bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de Dios, todo el pepino, todo el melón, toda la sandía, toda la ropa, todo el fresco, lo va a vender. ¿Por qué? Porque es en la voluntad de Dios bendecirle. Usted lo hace porque quiere bendecir al Señor. Dios le da y usted da. He visto viejitas, yo me crié en el mercado, hermano. Mi mamá vendía horchatas. Me acuerdo que como yo era más chiquito, debajo de la mesa dormía yo. Ahí me tenía y de vez en cuando me echaba mi horchatazo. Es tiernito. Y mamá, no era cristiano usted. Y ella llevaba el hielo, la horchata y la vendía. Y no digamos que nosotros somos cristianos. No creo que usted no venda el montón de palos que vaya a vender el mercado. Si ha planificado bien y ha gastado, no se gaste todo. Dígale, primero meto 100. Si me resulta, Señor, es tu voluntad. Quédese con una reserva. El que es comerciante sí es, hermano. Con una reservita guardadita por ahí. Si no le funciona con ropa, compre jocotes en diciembre. Si no le funciona con jocotes, no le voy a decir que compre muñequitos de nacimiento. Ay, no, ahí no, hermano. Sino que vaya a ver la plaza, cómo está. Hay gente que hoy en estos días está comprando plátano. Entonces, los plátanos maduros, que le llaman canoa, los abren y hacen canoa. Entonces, compre plátanos, aunque sea que es podrido, hombre. Váyase a las 4:30 de la mañana, plátanos podridos. Y diga, una viejita se acercó a nosotros y dijo, la viejita ahí estaba a la par del carro, estábamos esperando a mi hija para que saliera de la escuela. Y la viejita así con unas canastillas, así le hacía. Cómpreme, me dijo, $1 de plátano. Y le dije yo, ¿vende usted plátano? Sí, yo vendo plátanos, me dijo. Una viejita de 80 años. Y a poquito unos 5 plátanos le quedaban. Cualquier cosa que usted planee, póngalo en las manos del Señor, hermano. Si usted está pensando adquirir un nuevo trabajo, no deje el que tiene hasta que no tenga el otro. Sepa planear bien. ¿Me está escuchando? Cuando usted piense casarse, levante la mano, ¿cuántas son solteras aquí? No se haga, hombre, se le echa de ver en la cara. Jovencita. Entonces, cuando usted piense casarse, haga lo que yo le estoy enseñando. Primero planee con quién se va a casar. Mamita, en la cara se echan de ver a los hombres que son haraganes. Primero denote, primera característica de un haragán, el pelo se le para. Entonces, planee bien, pues. Mire cómo anda. Sí, con solo ver, planee bien. No se emocione, mamita, porque la apariencia engaña. Es que yo ya planeé con un hombre que tenga carro. Y usted no sabe que ese tipo no tiene ni 5 del mes por estar pagando ese carro. Te planean bien, hoy voy para acá. Desquítense. Cuando ustedes piensen casarse, fíjense bien con quién se van a casar. Planeen qué tipo de mujer le van a pedir a Dios. Porque si ustedes piden una muñequita de sala, hijos, Barbie, una muñeca vas a tener ahí y nunca va a hacer nada. Hija, ya lavaste la ropa. No, mi amor, es que usted tiene que contratar una sirvienta. Planeen bien, hijos. No se van a ir a dar de cara. Es que mi mami me compraba lavadora. Mi papi, pues, una planchadora. Planeen. Mejor cásense con una india dientuda, que nadie se la va a robar, papá. El que tenga oídos para ir, que escuche, hermano. Hay que aplicar esto, hermano. Esto nos enseña mucho. Porque muchos buscan cuerpo, pero no buscan corazón. Esto es muy importante. Si a veces a uno como padre dice, no, esa muchacha no te conviene, y usted no sabe que esa es la voluntad de Dios. Es que ese muchacho no me gusta, mira que es prieto, dijeron de mí.
Yo no era prieto, soy chele. Hay que planear bien para que las cosas nos salgan bien y no tener ningún obstáculo en el camino ni estar diciendo me equivoqué. No, hay que planear bien. Un pastor dijo hace poco, la primera esposa que tuve, porque ya va por la cuarta, dice, la primera esposa que tuve no era la voluntad de Dios. Si yo los conocía de que eran cipotes, hermano. El tipo no soltaba, era la sombra de esa mujer. ¿Sabe qué decía? Mi colocha. Esa colocha hasta que la conquiste. Se casó con ella y la abandonó. Hoy va con otra. Aquella no es colocha, sino que es pelo de mozote. O sea, ese hombre no planifica bien. Hasta los hijos que uno va a tener tiene que planear usted. Planifíquelo cuando usted esté recién casado. Hijo, ¿cuántos hijos vamos a tener? Y viene la mujer, como ha sido enseñada en otra iglesia, todos los que Dios dé, mi amor. Híjole, ponga un kindergarten mejor, hermano, porque uno planea. Si usted no puede mantener 2 hijos, quédese con uno. Cuando yo le pregunto al hermano Oscar Ruiz en el estadio, porque tengo la foto de él con su esposa y su niño en el tercer volumen que él grabó, le pregunto, hermano, estamos platicando con una familia, llegando mis hijos, y le digo, hermano, ¿cuántos hijos tiene usted? Híjole, me dice, usted me ganó, me dijo, campeón, me dijo. Yo así me quedé, mira, campeón, es tremendo, hermano. Entonces, ¿cuántos hijos tiene usted? 1, me dijo. Tiene 20 años y va a 3er año de universidad. ¿Solo 1? Le dije yo, sí, porque ya estoy, hijo, ya cerré la fábrica, me dijo. 48 años tiene el hermano, 48 años y solo con ese, me dice, porque yo amo a mi esposa y amo a mi hijo. Imagínense un hogar con una retajila de muchachitos como eran cuyos usted. ¿Cuántos hijos tiene? Vaya, Panchito, Mimita, Oscarito, Plutarquito, Júpiter. Va saliendo una chorrera de cipote, hermano. Y dice, hermano, solo esto no faltan 15 más. O sea, uno tiene que planear bien las cosas que va a hacer. El que tenga oídos para ir, que oiga. ¿Me entiende lo que le digo? Planee bien para que nada en el camino se le complique y usted se sienta amargado. ¿Por qué no acepté el consejo del pastor Wilber? Hágalo porque estamos a tiempo. O sea, hágalo. Se puede, hermano, se puede. Una vida ordenada es una vida de triunfo. Una vida de triunfo es una vida de victoria. Una vida de victoria es una vida bendecida por el Señor. Para eso Dios nos ha dado razón a nosotros, raciocinio. Increíble. Venía con un hombre diciendo, no, yo leí la Biblia que la mujer por crear hijos se salva. Hay iglesias que así malinterpretan ese texto. Por tener hijos se salvan, dice. Entonces, hombre, siga teniendo más hijos, pues, y la mujer le han diagnosticado que tiene problemas de cáncer. Siga teniendo, papá. Planifique bien. Si usted quiere tener esposa para siempre, cuídela. Si usted quiere tener marido para siempre, quémelo. Ya te voy a hacer eso. Planifique bien su muerte. Perdón, planifique bien que ese hombre tenga más vida. Aliméntelo bien, hermano. Pero que esto nos quede como un consejo para aplicar sabiduría en nosotros. Oramos al Señor. Cierre sus ojitos. Padre, te damos las gracias por el estudio de tu palabra, el cual hemos recibido, Señor. Gracias porque a través de él podemos adquirir sabiduría. Podemos entender muchas cosas que no estaban en claras. No podemos dejarnos guiar por el emocionalismo como muchos que ahora se han dado de bruces y sus barcos se han hundido porque no supieron ser inteligentes. Ayúdanos a nosotros que estamos aquí, los oyentes de la radio, los que están oyendo el mensaje a través del internet. Quiero hacer 2 invitaciones rápidamente. Si hubiera alguna persona que necesite recibir a Cristo, póngase de pie. Alguien que está pasando por momentos difíciles. Quizás usted está pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Pero ahora yo le propongo al que puede sacarlo adelante. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Hay alguna persona que necesita recibir a Cristo? Póngase de pie. Si usted tiene a Cristo, va a tener sabiduría. Si usted tiene a Cristo, va a tener salvación. Si usted tiene a Cristo, va a saber ser una persona equilibrada, un buen administrador de lo de Dios, de su familia,
Por eso es que hay envidias. Cuando usted es cristiano lo miran diferente, porque ya no malgasten licor, ya no malgasten drogas, ya no malgasten cosas que no son de provecho ni útiles. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios también. Si hubiera alguna persona que necesita reconciliarse, usted dice, hermano, es que primero lo voy a pensar. No, esto no se piensa, fíjese, porque usted fue cristiano, fue conocedor, y hoy usted necesita volverse a Dios. Vuelvo a repetir y termino ya. Si hubiera alguna persona que necesita rendirle por primera vez su vida a Cristo, póngase de pie. Si usted está caído, no se quede en su asiento ni se vaya lo mismo por esos dos portones. Reconcíliese. En el mundo no tiene la vida que aquí recibimos, porque aquí tenemos la vida de Dios. ¿Hay alguien que necesite reconciliarse? Vamos a orar ya. Póngase de pie. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de este mensaje que le hemos aplicado a nuestro corazón podemos entender mucho ahora.